Un grupo histórico, grande entre los grandes y conocido por todo el mundo hispanohablante, quizá la piedra angular del desarrollo de la música actual y posiblemente los pioneros de la mejor época del rock en español. El día de hoy te contaremos la historia del grupo que puso en la mira del mundo a la música hispanohablante. Bienvenidos a Live Music. El día de hoy, Soda Stereo. Bien, entiendo que si me llego a equivocar sobre algo en este video posiblemente tendré que mudarme a Corea del Sur. Sin embargo, respetuosamente deja algo en los comentarios si me llego a equivocar. Si no, suscríbete y dale me gusta. Y también debo acotar que esta historia es sobre Soda Stereo, no de Gustavo Cerati. Gustavo se merece otro video que haremos más adelante. La historia comienza en 1980 cuando un casi ni conocido grupo llamado Police dio gira por tierras argentinas. Eso incentivó a un joven Gustavo Cerati a comenzar un grupo de punk rock. De hecho, integró varios proyectos buscando el que realmente lo convenciera. Por otro lado, pero no menos importante, estaba Héctor Bossio, mejor conocido como Z, quien también fue inspirado por este movimiento musical y que de igual forma estaba buscando algo que encajara con lo que quería musicalmente hablando. Estos dos coincidieron en la Facultad de Publicidad de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, y aunque al principio no se llevaron bien completamente, se encontraron en una fecha de Punta del Este en Uruguay. Fue ahí donde la banda de Cerati fue un poco estafada, pues les pagaron con cheques falsos y tuvieron que recurrir a vender lo que había en la discoteca donde se presentaron para sobrevivir. En ese momento, Cerati se pegó mucho a Z y a su banda. En ese verano comenzaron a planear lo que años después sería la banda más importante de su época. Pero en esos años también había un joven Charly Alberti, quien llamaba por teléfono como loco a una chica llamada María Cerati. ¿Y reconocen el apellido? Pues sí, ella era ni más ni menos que la hermana de Gustavo. Y, pues nominado el hermano del año, Gustavo contestó una llamada dirigida para María, y en eso se puso a conversar con Charly acerca de música y demás cosas. Fue ahí donde se enteró que tocaba la batería, pero además era hijo de un famoso baterista llamado Tito Alberti. A la semana, Bossio y Cerati fueron a ver a Charly tocar, y su talento más sus gustos musicales hicieron un clic instantáneo. Fue ahí donde el trío definitivo se conformó, pero claro, primero le pidieron a Charly que se cortara el pelo. Ya en la etapa de elegir el nombre de la banda, eligieron Los Estereotipos, nombre inspirado directamente en una canción de The Specials. Así estuvieron algunos meses y de hecho grabaron algunos demos con ese nombre. Canciones como Dime Sebastián o Debo $1 fueron en ese momento. Y para no dejar a nadie fuera, Richard Coleman entró como guitarrista principal y fue un miembro oficial durante muy poco tiempo, ya que él mismo no le gustaba cómo sonaba la agrupación con su incorporación. Fue así que salió, pero en muy buenos términos. Poco tiempo después desistieron de su nombre y adoptaron el famoso y mítico Soda Stereo. Ya con el nombre definido, hicieron su primera presentación como Soda en 1983 y a partir de ese momento comenzaron a escalar en la escalera industrial de la música en una época en la que no existían las redes sociales. Comenzaron en el under de la música argentina y a pesar que ya habían grabado un demo inicial, estuvieron interpretando covers y en algunas ocasiones material original. Su recorrido por los bares y cafés comenzó a darles notoriedad en el entorno del under y ya tenían una base de fans. Fue así que llegaron con Horacio Martínez, el cual los llevó a grabar con CBS en 1984. En esos años, Soda Stereo y su equipo lanzaron su primer video musical llamado Dietético. Ese video les puso un pequeño trampolín y les ayudó a grabar su primer álbum de estudio homónimo, ayudado por CBS. El álbum fue lanzado ese mismo 1984. Y a partir de ahí la atención se comenzaba a centrar en ellos. Para el 14 de diciembre hicieron una presentación donde Lois, parte del equipo de producción del grupo y considerado el cuarto Soda por muchas personas, instaló una escenografía icónica en la historia del rock, pues utilizó 26 televisores encendidos fuera de sintonía detrás de los integrantes y se convirtió en una presentación mítica. Al año siguiente salieron de Buenos Aires y comenzaron una gira nacional que solo ayudó a acrecentar su público, pero además a afinar su estilo. Se presentaron además en distintos festivales musicales de la época, lo cual era lo que más les gustaba hacer en ese momento.
Pero además, su éxito coincidía con un momento de renovación en el sistema nacional de la Argentina. Así que de alguna forma, Soda Stereo representaba ese nuevo y propio estilo. La Argentina estaba saliendo de tiempos turbios gracias a una dictadura. Pero mejor sigamos. En noviembre de 1985 lanzaron su segundo álbum de estudio llamado Nada Personal. De nuevo hicieron una gira nacional, pero la presentación más importante de ese momento para ellos fue llegar en 1986 al templo del rock argentino, me refiero al Estadio de Obras. Ahí hicieron un lleno total durante 3 presentaciones seguidas y se asentó que Soda Stereo ya era la banda más importante del momento. Y bueno, aquí llegamos a uno de sus mayores escándalos entre comillas, y esto a causa que el álbum Nada Personal contenía esta canción. Hay una grieta en mi corazón. Esta canción en particular supuestamente fue censurada en México, ya que un temblor sacudió a México, teniendo las mayores afectaciones en la Ciudad de México y dejando un saldo de fallecidos muy alto. Mucha gente tomó como falta de respeto esta canción, ya que pensaron que el sencillo era inspirado por la tragedia, pero no fue así. Simplemente fue una casualidad desafortunada, ya que la canción hace referencia a un temblor emocional, no físico. Además, a pesar que Soda estaba brillando en Argentina, en México apenas si se escuchaba su música por esos tiempos, ya que la difusión era más difícil que actualmente. Así que solamente fue un chisme de pasillo. En 1986, el grupo comenzó una gira internacional por países sudamericanos. En ese aspecto, las giras internacionales eran rarísimas. La gira la realizaron por Colombia, Perú y Chile, siendo el último país en el que más éxito tuvieron, haciendo presentaciones masivas. A comparación que en Colombia fue el país donde menos atención les prestaron, llegando a tocar en bares de mala muerte, según palabras de Cerati. Aunque estaban de gira, eso no los detuvo para sacar su próximo material, y este fue Signos, que contenía este rolón. Y este otro. ¿Cómo sabré quién eres? Me amas oscura. Y también esto. Las mismas caras una y otra vez. Pobre del que edita esto. En 1987 llegaron al Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar, y el monstruo no se los pudo comer, pues ganaron la Antorcha de Plata y fueron de lo mejor del festival. Fue ahí que iniciaba la Sodamanía Internacional, pues Viña fue una de las catapultas más grandes en la historia de la agrupación, pues se hicieron disco de platino en varios países y reventaron récords de asistencia en muchos países. Pero el éxito también trae consecuencias, y uno de los eventos más tristes tenía lugar en 1987 en una presentación en la discoteca Highland Road en San Nicolás, Buenos Aires. La capacidad de este lugar tenía un promedio de 1.500 asistentes, que para los números que manejaba Soda Stereo en Argentina ya era nada. Sin embargo, el dueño, en un acto de aprovechamiento, decidió vender más boletos de los que se permitía la capacidad del lugar. El problema surgió en la segunda canción del concierto. La banda estaba probando versiones extendidas de sus canciones pertenecientes al álbum Signos, y en esa segunda canción una de las torres de luces cayó. Los asistentes que se encontraban en un balcón se asomaron para ver qué sucedía, y fue ahí que la estructura cedió, cayendo el balcón sobre los asistentes del primer piso, dejando un saldo de 5 fallecidos y muchos heridos. Este fue uno de los episodios más desagradables en la historia de la banda. A pesar que ellos no tuvieron injerencia en la tragedia, los medios los señalaron como principales culpables. Pero debido a los contratos solicitados por la banda en el que se especificaban medidas de seguridad, se deslindó alguna responsabilidad sobre ellos, siendo la culpa del organizador. Como parte de un homenaje, tocaron de nuevo en el Estadio de Obras, pero sin escenografía, interpretando las canciones en honor a los fallecidos. Ya para 1987 emprendieron otra gira, pero en esta ocasión más grande que la anterior, pues consideraba países como Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y México, en el que tuvieron 22 presentaciones y un total acumulado de casi 350,000 personas, demostrando que la sodamanía estaba en su punto más alto. Para 1988 lanzaron el álbum Doble Vida, con el que consiguieron que sus videos musicales se emitieran en MTV Internacional, ya que por ese tiempo no existía el canal latinoamericano en el que se pasa Acapulco Shore. Pero para ese momento regresaron a romper récords en festivales y conciertos propios en la Argentina, pareciendo lo más fácil,
pues emprendieron una gira de 30 presentaciones por su país natal y después se fueron de gira internacional por tercera vez. Otro logro fue agotar The Palace en Los Ángeles, siendo la segunda banda de rock en español en presentarse allá y todavía agotar las entradas. Ya para 1990 se reinventaron, ya que su estilo musical se fue hacia el rock un poco más pesado, y de ese cambio, nació el álbum Canción Animal, el cual es considerado uno de los mejores en la historia hispanohablante. Pero además, este álbum contiene esta canción. Nada nos libra. En serio no conozco a ninguna persona que no conozca esta canción. Además que este mismo les dio más difusión en tierras ibéricas, pero bueno, tampoco mucho. La verdad es que sus presentaciones fueron en lugares mucho más pequeños de los que se acostumbraban en Latinoamérica. Sin embargo, De Música Ligera es un himno en la música en español. De ese disco hicieron una gira que tan solo de verla me quiero dar un balazo, pero recorrieron casi toda Argentina, casi toda Sudamérica y además casi todo México. Para 1991 hicieron una de sus presentaciones más especiales, pues el concierto de la Avenida 9 de Julio reunió a más de 250,000 personas en su tierra natal, convirtiéndose en un récord y quizá el punto más alto de su historia. Pero esa victoria embriagante trae consigo una resaca gigante y al parecer el monstruo del rock comenzaba a perecer bajo sus propios términos. En 1992 lanzaron Dínamo, otra reinvención musical, pero esta vez no salió tan bien como le esperaban, pues sus ventas no generaron lo que sus antecesoras, y aunque emprendieron otra gira internacional, después de un concierto en México, Gustavo decidió viajar a Chile y cancelar las fechas futuras. Esto por el cansancio y lo tedioso que pueden resultar las giras, por el nacimiento de su hijo Benito Cerati, y además, Gustavo ya andaba con vistas de comenzar su proyecto en solitario. De ahí, Soda Stereo entró en el congelador, ingresado por quienes alguna vez fueron sus integrantes, pues comenzó una pausa indefinida. Cerati comenzó con su proyecto solista con el álbum Amor Amarillo. Charlie, por su parte, se fue a indagar lo que ofrecía la innovación del momento, el internet. Sin embargo, Zeta, por su parte, sufrió uno de los mayores dolores que pueden existir, pues perdió en un accidente a su hijo Tobías. De esta forma, se retiró de la escena pública durante un tiempo. Llegó 1995 y Soda regresó con un álbum sorpresivo para muchos, el nombre Sueño Estéreo, que incluyó esta canción. Ella usó mi cabeza como un revólver. Y ese mismo año ganaron el premio Conex por la mejor banda argentina de la década. Después se fueron de gira con este álbum y les fue bastante bien, terminando en 1996 y comenzaron una gira de una versión unplugged entre comillas de sus canciones, pues usaban guitarras eléctricas, pero hicieron las canciones más lentas. En fin, no entendí muy bien de dónde fue un unplugged. El caso es que lanzaron Confort y Música para Volar. Y este álbum fue como muy forzado, pues fue una invitación por parte de MTV que rechazaron muchas veces, y cuando por fin aceptaron, sucedió el evento que le pondría fin a la primera etapa de Soda y a su más exitosa también. La cosa fue así: durante la gira de Confort y Música para Volar, los hermanos Diego y Pedro, músicos invitados, vaciaron un extinguidor debajo de la puerta del cuarto de los músicos principales, a lo que ellos respondieron de la misma forma. El hotel cobró por daños al establecimiento a los integrantes de la banda, y algo curioso sucedió en ese momento, pues la banda por primera vez no hacía lo que Gustavo ordenaba, quien opinaba que les debían hacer el cargo del monto a todos los involucrados, pero a ellos no les pareció y sometieron a votación la situación, lo que derivó que los hermanos tuvieran que pagar con su sueldo los daños. Esto generó un gran problema entre los integrantes. Las leyendas dicen que esta discusión trastornó un poco a Gustavo, quien seguramente sintió que todo se le salía de control. En noviembre de 1996 se terminó la gira y los integrantes se volvieron a separar, pareciendo que el último clavo en el ataúd que llevaba por nombre Soda Stereo estaba puesto al fin. Esta historia fue relatada en el libro de Zeta llamado Yo Conozco Ese Lugar, aunque Charlie atribuye la separación más al desgaste en la relación. Esto se derivó a causa de los problemas entre ellos por egos o carácter, y esto tenía consecuencias, y estas eran las discusiones. Meses después, entrado en 1997, los rumores de la separación eran un secreto a voces, y por fin, en una llamada, Gustavo confirmó a Zeta que era su voluntad terminar con la agrupación, a lo que los dos miembros restantes y el manager Daniel Cohn intervinieron, y fue así que convencieron a Gustavo de hacer por lo menos una gira de despedida. Entre las negociaciones, al parecer Charlie amenazó con tomar acciones legales si el grupo se separaba de manera abrupta,
Así de calientes estaban las cosas. El 1 de mayo de 1997, Soda anunció su separación. La negrura y el duelo se convirtieron en una situación nacional, pues la banda de rock más grande de su época y años venideros rompía. La gira solo contempló 4 países y quizá los más icónicos para ellos: México, Venezuela, Chile y Argentina. En total fueron solo 6 conciertos y el cierre fue el 20 de septiembre en el estado de River Plate. Fue así que el telón por fin se cerró. Oficialmente Soda Stereo se había separado, aunque muchos comentan que los conciertos no tenían esa energía que caracterizaba a Soda, pues ya se veía un hartazgo entre sus integrantes y la urgencia por terminar. En 2002 fueron invitados por MTV Latinoamérica para recibir el premio Legend por su trayectoria musical. Fue ahí que se les vio juntos a los 3 por primera vez después de muchos años. A través de los años se lanzaron especiales sobre los últimos años de su carrera y ediciones del disco de su última presentación. Pero algo en el interior del colectivo gritaba desde el primer día de la separación del grupo. Estos gritos exigían a Soda Stereo y por fin en 2007 explotó. Algo que parecía imposible sucedió. El regreso a los escenarios de los 3 Soda se hizo posible. Llegó Me Verás Volver 10 años después de su separación. Una gira contemplada para 12 conciertos que terminaron 122, en parte porque algunas rencillas entre los integrantes se pudieron pulir, pero además porque el público lo pedía. Las fechas se desbordaron y todo fue un espectáculo hermoso en el que el mundo musical hispanohablante viajó en el tiempo hacia los 80 por un poco más de 3 horas, en una nave llamada Soda Stereo. La gira contempló Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, México, Estados Unidos y Perú. El último concierto fue de nueva cuenta en el estado de River Plate el 21 de diciembre de 2007 y la despedida de Gustavo, que marcó el final de la gira, fue hasta dentro de 10 años. 3 años después, en marzo de 2010, Z mencionó que habría un nuevo álbum de estudio de la agrupación. La gente estaba eufórica por ese acontecimiento y justo en el momento perfecto, cuando todo parecía que no podía salir mal, la puñalada más desastrosa y horripilante en la historia de la banda y de la música en general y de la maldita historia. El 16 de mayo de 2010, Gustavo sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular. Cerati, la gran leyenda, el genio comprendido, cayó en coma. Esa mente que tanto había regalado al mundo parecía que también ponía fin a la historia del que posiblemente sea la figura más entrañable, querida y respetada del entorno del rock en español. Gustavo pasó 4 años en coma, hasta que el 4 de septiembre de 2014 falleció. Para nada fue el final de Soda, pero sí el inicio del final definitivo. En 2017, Cirque du Soleil hizo en forma de homenaje un espectáculo del cual Charlie y Z hicieron la mezcla de la música. Después, Charlie y Z se reunieron y en eso, gracias a la tecnología, pudieron cantar con Gustavo una vez más, ya que utilizaron las pistas de su música en forma digital y accedieron a él a través de su mayor amor, la música. En 2019, anunciaron Gracias Totales, la última gira oficial de Soda Stereo con sus 2 principales integrantes y Gustavo desde la muerte, ya que ni eso lo detiene. La gira es un agradecimiento hacia sus fans más fieles a la banda, pero parece ser el punto definitivo de Soda Stereo. La gira se vio interrumpida por los eventos del COVID-19, pero aún así, la gira terminó hace unos meses, el 2 de junio de este mismo año, 2022. El punto final sobre la historia de este gran grupo se ha puesto. Ahora, el libro se puede cerrar. La historia siempre hablará de su legado. Larga vida Soda Stereo y gracias totales por existir en este mundo. Esto fue Ale Music. Si te gustó el video, déjanos un me gusta y suscríbete. Nos vemos la próxima vez. México,